Ollanta. En primer lugar, la entrada en vigencia de este TLC constituye un cambio importante en lo que es la relación con Europa. Actualmente, el grueso de nuestras exportaciones, las minerales no pagan aranceles, no necesitan TLC, y lo que nosotros exportamos a Europa son las agroexportaciones, por ejemplo, que es uno de nuestros principales productos de interés y que nos interesa seguir exportando. Estas exportaciones hoy ya ingresan a Europa sin pagar aranceles bajo el marco de una relación especial que se llama el Sistema General de Preferencias. Para continuar con esta preferencia que ya tenemos hace muchos años, se ha firmado este TLC. El problema es que el costo de mantener lo que ya hemos tenido durante tantos años es muy alto, por dos razones. Porque estamos manteniendo lo que ya teníamos, mejorándolo un poco, no mucho, a costa de dos temas. Que las importaciones que vienen de Europa no paguen aranceles, es decir, que haya una menor recaudación arancelaria, menores ingresos estatales que le permitirían tener mayor inversión social al Estado para facilitar el comercio, y adicionalmente obligan al gobierno peruano, al Estado peruano, a comprometerse en el largo plazo, más allá inclusive de las leyes nacionales, en una serie de reformas institucionales que tienden a la flexibilización y desregulación de algunos sectores estratégicos, como el sector de servicios financieros, telecomunicaciones, donde conocemos la importante presencia que tiene la inversión europea en nuestro país. O sea, este balance en que, bueno, nosotros vamos a poder ingresar allá sin aranceles, sobre todo materias primas, plátanos, mangos, pero el peso del asunto desde allá viene por este lado de los grandes servicios públicos. Exactamente. El gran interés europeo con América Latina es el acceso al mercado latinoamericano, que es un mercado en crecimiento y cada vez más atractivo, más aún en el contexto de la crisis internacional, en donde, como ya hemos visto, las exportaciones peruanas están viendo un repliegue en el consumo del norte, y más bien el mercado latinoamericano comienza a ser un mercado muy interesante para los exportadores europeos que entran a nuestros países con interés de ocupar un espacio de mercado, con una competencia importante también con algunos sectores no consolidados industriales en nuestros países, ¿no? Sectores como el metalmecánico, como el papelero, son sectores que en un estudio realizado por la propia Unión Europea, la propia Comisión, se evaluaban como sectores alto vulnerables. Asimismo, en los sectores de servicios, la presencia de los servicios financieros de la banca española en nuestro país es muy significativo, y este TLC lo que estaría es consolidando en el largo plazo un marco de protección y una serie de derechos especiales a la presencia en un sector muy desregularizado, ¿no es cierto?, de servicios financieros y de telecomunicaciones, que son temas complicados porque hemos firmado un TLC que reafirma un modelo que todos vemos que está haciendo colapso en Europa, que se tiene que Europa es un modelo que no les ha estado funcionando. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiese pasado si no se firmaba el TLC así, de esta manera en que se ha hecho apresurada? ¿Nos hubiésemos visto muy perjudicados? Es una buena pregunta. Ecuador y Bolivia, que estuvieron negociando junto con Perú y Colombia, se salieron de las negociaciones. Hay una discusión de fondo si es que Europa va a mantener el sistema general de preferencias. Si es que no se mantiene, habría una afectación a algunas de nuestras exportaciones, que son las que ganan, las que utilizan este mecanismo, y efectivamente es una razón de preocupación para el gobierno, y esta creo que ha sido el objetivo prioritario por el cual se ha promovido el TLC. Como hemos venido diciendo hace mucho tiempo, la lectura sobre los acuerdos comerciales de tipo TLC sobreestiman el impacto del intercambio de mercancías, es decir, la exportación de productos, frente a las otras obligaciones de carácter más reforma institucional que incluye. Entonces, ese balance nunca se ha hecho tan claramente. Un resultado del propio estudio que la Unión Europea realizó sobre este TLC indicaba que el intercambio comercial tampoco era tan significativo en términos de cuánto cambiaría con este TLC, pero que más bien habrían algunos más sensibles, como una mayor presión sobre recursos naturales, la mayor, con el aumento de la conflictividad socioambiental que ya conocemos y que ya sufrimos en el país. Claro, por ahí viene el peso de Hay una preocupación detrás de las organizaciones, además
además del TLC con la Unión Europea, de la discusión de si este tipo de acuerdos comerciales son el tipo de acuerdos comerciales que tiene que seguir promoviendo un país como Perú, que esté en una situación muy distinta que la de hace 10 años. Y los que criticó Ollanta Humala por calles y plazas durante toda su época, ¿no? Claro. Y que fue además un compromiso por la inclusión social. Entonces, en lo mínimo, lo que nosotros estuvimos insistiendo en el contexto ni siquiera el debate, porque fue una votación a espaldas del país en diciembre, era que el gobierno de Ollanta Humala, si algo recordaba de sus compromisos, debía abrir una discusión nacional sobre la agenda interna que dejan estos TLC. Por lo menos, ¿no? Claro. Pero no lo hizo García, lo mínimo era esperar que Ollanta lo hiciera. Pero ya ni lo mínimo, ni lo mínimo. En concreto, Uh-huh. uno de los sectores que más exporta en este país, que es muy importante y que queremos que siga creciendo, es el sector de la exportación. Pero el sector de la exportación todavía mantiene un régimen laboral de los años 90, ¿no? Claro, claro. Era un régimen especial y que tenía en el sentido promover un sector que hace muchos años no era lo consolidado que es hoy. Entonces es un régimen que para los trabajadores no consagra derechos fundamentales como el derecho a la sindicalización, y lo que es un absurdo es que ese derecho a la sindicalización es un derecho que el gobierno peruano dice que va a respetar en el marco. ¿Ese régimen especial no permite sindicalización a la agroexportación? ¿A los trabajadores de la agroexportación? Desincentiva. Desincentiva, ya, o sea, ya, ok. Sindicalización. Un ejemplo, no hay datos concretos, hasta donde conozco no tengo datos actualizados, pero los últimos datos que conocíamos es que, digamos, hay más de 3.000 empresas exportadoras, pero no hay más de 20 sindicatos en el sector. Perfecto. Hablan por sí solos, por supuesto. Alejandra, entonces, sí. Una de las preocupaciones es que el TLC con la Unión Europea disminuye el mecanismo de protección de derechos laborales en comparación inclusive que el TLC de Estados Unidos. Bueno, entonces, en realidad... El TLC lo podría hacer el gobierno peruano, discutir el régimen de contratación de los trabajadores de los sectores exportadores. El grueso de los trabajadores de la minería, que son para exportación, son contratados por service. ¿Cómo nos estamos insertando en la globalización? ¿Qué mecanismos para redistribuir los beneficios de ese boom exportador está asumiendo el gobierno? Creo que eso es el reto común. Exacto, creo que lo último es justamente el tema de fondo, ¿no? Cómo nos insertamos, cómo lo discutimos y no pues ir en piloto automático. Alejandra, te agradezco muchísimo la claridad con que nos has explicado en estos 7 minutos los alcances reales de este TLC, y espero que podamos seguirlo conversando de manera más amplia, quizás ya aquí en la cabina con todos los datos sobre la mesa la próxima semana, si te parece, Ale. Estupendo, Alejandro, y encantado de compartir con ustedes y con los radioyentes. Muy bien, Alejandra Laiza de la Red Globalización y Equidad. Hasta luego, Alejandro, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, en realidad pues este asunto de los TLCs es como una moda, ¿no? Lo de los TLCs, porque son nuevos, ¿no? Los países que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo pasado, o en todo el siglo pasado, lo han hecho con TLCs, no había TLCs. No, los TLC son una manera de abrir los mercados de los países que no se han desarrollado, pero los que se han desarrollado y les sobra y necesitan mercados. Claro, es al revés. Claro, es al revés, no es para ayudarnos a nosotros que se crearon los TLC, se crearon para ayudarse a ellos. Otra cosa es que tenían que dar algo a cambio, y en este caso lo que dan a cambio es algo que ya daban, y que lo daban por su propia cuenta, en nombre de apoyar las políticas antidrogas de nuestro país, cosas de ese tipo. No, y reformas institucionales sobre esos temas. No, las reformas institucionales vienen adicional a la apertura del mercado. O sea, si se pone en una balanza, la balanza de las cosas que nosotros entregamos y las que recibimos, gana largamente las que entregamos. Como en el caso especial de la Unión Europea, las cosas que nos entregan ellos, ya las teníamos, entonces no ganamos nada, simplemente conservamos. Entre tanto, Bolivia, Ecuador están buscando que se mantenga el sistema anterior. Las preferencias anteriores, como fue el caso con los Estados Unidos también, que había un acuerdo. Ahora, todo esto en el contexto en que el mercado internacional está
contrayéndose por la crisis internacional, y países como los europeos necesitan urgentemente. Claro, ellos están ahorita comprando menos y tratando de vender más. Es que eso es lo que pasa pues cuando se hacen las cosas en piloto automático. No, es cuando se hacen las cosas pegándose a la política del gobierno anterior. Y del anterior, y del anterior, y del anterior. Ellos pelearon a golpes contra el TLC. Claro, se tiraron en el piso ahí. En claro, yo recuerdo esas cosas muy directamente, sería largo contarlas acá, cómo ocurrieron y cómo en el local del Partido Nacionalista se aplaudía lo que estaba ocurriendo con esa malpartida y con todos que estaban en pleno ajetreo. Y luego de eso, todavía se hizo una marcha ahí en la avenida Bancay para acercar el Congreso e impedir que hubiera la aprobación del TLC. Y ahora el gran éxito es lograr otro TLC, y eso es igualito que Alan García, que también dijo que iba a revisar el TLC.